Hijos de su pimplo, y se va a poner perruchis, agárrense, ¿no? Porque a ver quién la va a aguantar. ¿Me puedes decir si los romanos tenían algún libro así como el libro tibetano de los muertos, o la Torá, o algún libro parecido? No, los romanos no tenían un libro centralizado como esos. Su religión era más bien un sistema de ritos, cultos y tradiciones orales. Tenían textos rituales, como las fórmulas de los pontífices o los libros civilinos, pero no un relato unificado ni una guía moral completa como la Torá o el Bardo Todol. ¿Ya habían pontífices antes del catolicismo en Roma? Sí, exactamente. Los pontífices eran parte esencial del sistema religioso romano desde tiempos muy tempranos. El máximo pontífice, o pontifex maximus, era el líder de todo el colegio de pontífices y supervisaba los rituales, ceremonias y la comunicación con los dioses, mucho antes de que surgiera el catolicismo. ¿Me puedes decir si los rituales tenían cierto paralelismo, los rituales que hacían en Roma con Mitra y que en la actualidad se hacen en la Iglesia Católica con Jesús? ¿Algo de parecido, mucho parecido, poco parecido o nada totalmente? Tienen algunos paralelismos, pero no son idénticos. Por ejemplo, ambos cultos tenían ritos de iniciación, énfasis en la salvación y una celebración comunitaria. Sin embargo, la base teológica es diferente. El culto a Mitra no tenía un enfoque en el perdón de pecados o en la encarnación del Dios, como sí ocurre con Jesús. Así que hay ciertas resonancias, pero son Pero tradiciones Mitra sí tiene distintas. un paralelismo en el nacimiento o no. Sí, en efecto, el culto a Mitra también hablaba de un nacimiento milagroso. Por ejemplo, en las tradiciones del mitraísmo, Mitra nace de una roca y había elementos de adoración al dios desde su infancia, algo que después algunos compararon con el relato del nacimiento de Jesús. Pero aunque hay similitudes simbólicas, la teología y el propósito de ambos cultos son diferentes. ¿Me puedes decir si en esos cultos a Mitra había la creencia o la idea de Claro, que una vez se nacía y de ahí al juicio? sí, exactamente. En el culto a Mitra, aunque no era idéntico al cristianismo, sí había una noción de un juicio final. Se creía que después de la muerte el alma pasaba por un juicio y se destacaba la pureza, el mérito y la lealtad a Mitra, lo que influía en el destino del alma. Así que sí, había un paralelo en cuanto a la idea de juicio, aunque no se detallaba igual que en las tradiciones judocristianas. Este rito a Mitra y todo lo que hacían antes del catolicismo, pues, ¿en qué siglo fue? ¿En qué etapa data esta historia, mi chavo? El culto a Mitra empezó a ganar fuerza en Roma alrededor del siglo I a.C. y se mantuvo hasta el siglo IV después, cuando comenzó a declinar con la expansión del cristianismo. Así que su auge fue en esos primeros siglos de la era común, dentro del Imperio Romano. Pero los primeros registros, ¿en qué siglo fueron? Los primeros registros del culto a Mitra en Roma aparecen en el siglo I a.C. Se cree que a partir de ese momento se fue ¿Y de consolidando una dónde tradición. sacaron que Mitra tenía un nacimiento virginal? ¿De qué libro? ¿O quién lo contó? ¿O quién lo vivió? ¿O quién se los contó? ¿O cómo estuvo la onda? Esa idea del nacimiento de Mitra de una roca proviene de las tradiciones del mitraísmo, pero no se encuentra en un solo libro o fuente. Se transmitió a través de inscripciones, arte en las cavernas y relieves que se hallaron en templos dedicados a Mitra. Fue parte de una tradición oral y simbólica que se fue consolidando en su culto. Entonces también tiene un nacimiento virginal, por decirlo así. Sí, dentro del mito mitraico se describe que Mitra nació de una roca, sin intervención de una madre, lo cual se veía como un nacimiento milagroso. Es una imagen Entonces ese simbólica. paralelismo con el cristianismo se dio y aparte también se da el paralelismo de que, como dice el Nuevo Testamento, que una vez nacido se muere y al juicio. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ese paralelismo ha sido señalado por varios estudiosos. Ambos cultos, aunque en marcos muy diferentes, incluyen la idea de un nacimiento especial, una vida finita y luego un juicio final. Claro, los fundamentos teológicos son distintos, pero esa estructura narrativa de nacimiento, muerte y juicio se encuentra en ambos, lo cual ha llegado ya a comparaciones históricas. Entonces sí hay registro arqueológico. Sí, hay registro arqueológico del culto a Mitra en Roma. Se han encontrado templos mitraicos, relieves, estatuas y grabados que representan a Mitra naciendo de la roca, sacrificando al toro Y y la celebrando la roca vida. de donde nació Mitra se encuentra. Sí, hay representaciones de esa roca en templos mitraicos, Pero especialmente en la Roma. roca original la encontraron. No, la roca
original en realidad no se ha identificado físicamente. No sé si han visto el paralelismo que hay, ¿verdad? O todavía no encuentran cómo está la onda. Nos han aventado chiludas, pero aguántense, porque todavía falta, dijo. Mira, aguántala porque todavía falta, hijo de... Ahora después estamos en contacto. Goodbye.